Buen día, mi nombre es Lina Peña, soy licenciada en Matemáticas y especialista y magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. El día de hoy, en tu clase en casa, vamos a trabajar en clase de Matemáticas para ciclo 4, especialmente pues para grado noveno, y también podría servir como una clase pues un poco más avanzada para grado octavo. Bienvenidos. La clase se titula ¿Qué nota de productos? Entonces vamos a trabajar el día de hoy con los productos notables. Los productos notables son unos productos que cumplen con ciertas reglas fijas. Esas reglas fijas, entonces se busca que el resultado pueda ser escrito por simple inspección, sin necesidad que tengamos que multiplicar, que realizar una multiplicación. El día de hoy vamos a trabajar tres productos notables y cada producto notable tendrá una forma distinta de trabajarlo. Trabajaremos pues por la multiplicación como tal para hallar la regla general. Luego se hará de manera gráfica y luego mediante un método en caso de que no nos acordemos de la regla general o sea pues muy dispendioso hacerlo por el método gráfico. Entonces aprenderemos ese tercer método para poder trabajar cualquier producto notable. Entonces comencemos con el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces tenemos da una cantidad A más una cantidad B, su cuadrado. Entonces tenemos que esto es lo mismo que tener A más B por A más B. ¿Sí? Entonces eso es igual que tener A por A más A por B más B por A más B por B. Así entonces, reduciendo, tenemos A al cuadrado más 1 más 1, 2 más 2, AB, más B por B, B al cuadrado. Entonces, tenemos que A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Teniendo como regla general entonces que el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera cantidad más dos veces la primera cantidad por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahora observemos de manera gráfica cómo tendríamos que realizar este producto notable. Entonces tenemos vamos a tomar A como longitud y B como longitud. Entonces tenemos una longitud A y vamos a sumar una longitud B. Entonces tenemos un cuadrado de longitudes A más B, ¿sí? Longitudes A más B. Entonces vamos a ver quiénes componen ese cuadrado, ¿sí? ¿Quiénes están por dentro? ¿Qué áreas están por dentro? Entonces tenemos que primero tenemos un cuadrado de longitud A, es decir, un cuadradito de longitudes A con área A cuadrado. Luego tenemos un cuadrado formado con longitud B. Entonces acá tenemos un cuadrado formado con longitud B y área B cuadrado. Luego tenemos un rectángulo de longitudes A y B que forman un área de AB. Entonces acá tenemos la longitud A, la longitud B y tenemos el rectángulo AB. Y finalmente tenemos otro rectángulo de longitud A y longitud B y de área AB. Esto entonces quiere decir que si sumamos las áreas, entonces tenemos A al cuadrado más dos rectángulos de AB más un cuadrado, este rosado, que corresponde al área B cuadrado. Para así tener el producto notable A al cuadrado más 2AB más B cuadrado.
Miremos ahora un tercer método que vamos a aplicarlo con los otros dos productos notables también. Entonces recordemos que a más b al cuadrado es lo mismo que tener a más b por a más b. En este caso, entonces vamos, en algunos países llaman a este método el método del gato. Entonces vamos a trazar unas líneas como las que trazamos para jugar triqui, ¿sí? Y vamos a ubicar los factores en, de la siguiente manera. Entonces el primer factor, que es a más b, vamos a ubicar el primer término, que es a, en la esquina superior izquierda y más b en la esquina superior derecha. En la última fila, en la 3, vamos a ubicar el segundo factor, a más b, en la esquina inferior izquierda a y en la esquina inferior derecha más b. Luego vamos a multiplicar y el resultado de cada multiplicación vamos a, el resultado de cada multiplicación vamos a escribir en la mitad de ellos el resultado. Entonces en este caso tenemos a por a, tenemos a cuadrado. Y por este lado tenemos más por más b por b, b cuadrado. Listo. Ahora, para llenar el centro, vamos a multiplicar en cruz y cada resultado de la multiplicación con cada extremo va a ser ubicado en uno de los centros. Entonces, iniciemos por este centro. Entonces, multiplicamos a por más b, eso me da más por más, a por b, ab. Más ab. Aquí, entonces, vamos a multiplicar las otras esquinas. Entonces tengo a por más b, tenemos más por más, ab, más ab. Ahora tenemos que ubicar en el centro el resultado de sumar este producto con este producto. Entonces acá tenemos signos iguales se suman, se deja el signo y 1 más 1, 2. Tenemos más 2 ab. Así, de esta manera, entonces tenemos que el resultado de a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Miremos este método con otro ejemplo, con otras cantidades. Entonces, tenemos en este ejemplo 3m más 2, eso al cuadrado. Volvemos a insistir que eso es lo mismo que tener 3m más 2 por 3m más 2. Ubicamos nuestro rayado de triqui. Entonces vamos a ubicar el primer factor en la primera fila. Entonces ubicamos el primer factor en la primera fila, el 3m, esquina superior izquierda, más 2n, esquina superior derecha. Segundo factor en la última fila, entonces esquina inferior izquierda, 3m, esquina inferior derecha, más 2n. Hacemos la multiplicación, entonces tenemos más por más, 3 por 3, 9, m por m, m cuadrado. Entonces tenemos acá 9m cuadrado. Por este lado, entonces tenemos más por más, 2 por 2, 4, n por n, n cuadrado. Entonces tenemos más 4n cuadrado. Vamos a hacer la multiplicación en cruz, ubicamos el primer término en la parte central de arriba. Tenemos más por más, 2 por 3, 3m por más 2n. Entonces tenemos más por más, 3 por 2, 6, mn. Y en el centro inferior, entonces tenemos la multiplicación de 3m por más 2n. Entonces tendríamos más por más, 3 por 2, 6, mn, más 6, mn. Teniendo estos dos productos, entonces vamos a sumar y el resultado lo ponemos en el centro. De signos iguales se suman, 6 más 6, 12, 12 más 12, mn. Entonces tenemos como resultado del producto notable 3m más 2n al cuadrado, 9m al cuadrado más 12mn más 4n al cuadrado. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro segundo producto notable el día de hoy, que es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces tenemos las dos cantidades a y b. La diferencia, la resta, entonces a menos b y el cuadrado, al cuadrado. Vamos a hacerlo, como les dije iniciando la presentación,
primero la parte, toda la operación, la multiplicación para encontrar la regla general. Entonces tenemos que eso es igual a A menos B por A menos B. Haciendo la multiplicación correspondiente, entonces tendríamos A por A menos A por B menos B por A más, porque menos por menos más, B por B. Reduciendo, entonces tenemos A al cuadrado menos, signos iguales se suman, dejamos el signo, menos 1 más 1, 2, AB, más B por B, B cuadrado. Listo. Tenemos entonces como regla general de este producto notable que el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual a la primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera cantidad por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Listo? Vamos entonces ahora a mirar la forma o el método gráfico para poder entender qué significa este producto notable ya a nivel geométrico. Entonces vamos a tomar nuevamente A y B como dos longitudes. Entonces tenemos la longitud A, ¿sí?, por un lado por el otro, que me forman este cuadrado de longitud A y área A cuadrado. Aquí aparece. Y ahora voy a tomar una longitud B, la vemos de color azul, pero esta vez entonces no la vamos a agregar, sino que se va a restar. Es por esto que aparece, pues no la puse aquí sobrepuesta, pero entonces sí aparece dentro de la longitud A para decir que se está restando. Entonces tengo esa longitud B, la voy a restar por este lado, ¿sí?, de la longitud A, y de la longitud A la voy a restar de este lado. Voy a hacer unas prolongaciones de esa longitud B para que veamos qué significa lo que tenemos que restar, ¿sí? Entonces, al hacer las prolongaciones de esa longitud B, me da como resultado, ¿sí?, este cuadradito que es de longitudes A menos B, es la línea naranja que vemos. Esta línea naranja es la longitud A menos B, ¿sí? Resultado de A menos B me da la línea naranja, que es A menos B. Entonces tengo este cuadrado que es de longitudes A menos B, ¿sí?, lo tenemos acá, aparte, porque estamos diciendo que este cuadrado, ¿sí?, es de área A menos B al cuadrado, ¿sí?, la longitud, que es A menos B, elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver, ¿sí?, al restar las otras cantidades, debe darme como resultado este cuadrado naranja. Entonces miremos. Allí aparece. Entonces lo que vamos a hallar es este cuadrado negro, ¿sí? Este cuadrado negro es el que vamos a hallar. Entonces tenemos A menos B al cuadrado, que es igual a este fucsia, que es A al cuadrado, ¿sí? Y ahora vamos a restarle a este cuadrado fucsia un rectángulo de longitudes A y longitud B, que es este verde que aparece allí. Es el rectángulo AB, ¿sí?, del lados A y lado B con un área AB. Entonces aparece allí. Vamos a restarlo. Ahora vamos a restar para que me quede como resultado este cuadrado naranja. Entonces vamos a restar este lado fucsia, ¿sí? Entonces sabemos que ese lado fucsia es del lado A y del lado B. Pero, entonces, ¿qué pasa? Como lo que hice fue restarle este completo del lado A y del lado B, aparece aquí una línea punteada, ¿sí? Aparece como con líneas claras azules, un cuadrado que lo resté doble vez.
Como fue restado doble vez, ¿sí? Fue restado doble vez porque se sobrepone este encima del otro, restado doble vez, debo agregarlo una vez más. Es un cuadradito de lado B y de área B cuadrado. Entonces vamos a agregarle ese cuadrado más B cuadrado. De esta manera, entonces ya obtuve como un resultado este cuadrado negro que corresponde al cuadrado naranja, que es de longitud A menos B. Entonces, reduciendo tenemos A al cuadrado menos signos iguales los sumamos, dejamos el mismo signo, 1 más 1, 2, AB más B cuadrado. Obteniendo así como resultado, ya desde la parte geométrica y entendiendo qué significa el producto notable A menos B cuadrado. Ahora observemos este producto notable bajo el método del gato. Entonces tenemos nuestra cuadrícula de Tricky. Vamos a ubicar el primer factor, que es A menos B, en la primera fila. Entonces, esquina superior izquierda, A, esquina superior derecha, menos B. En la última fila ubicamos el segundo factor, A menos B. Entonces tenemos esquina inferior izquierda A, esquina inferior derecha menos B. Hacemos las multiplicaciones, entonces comenzamos con el término A. Tenemos A por A al cuadrado y menos B por menos B es menos por menos más y B cuadrado más B cuadrado. Ahora vamos a ubicar los extremos. Comenzamos con la primera multiplicación de las esquinas. Entonces tenemos A por menos B, más por menos menos, A por B, menos AB. Y los otros extremos los ubicamos en la parte inferior central. Entonces tenemos A por menos B, más por menos menos, A por B, menos AB. Ahora realizamos la suma. Entonces tenemos signos iguales, se suman, se deja el signo, menos 1 más 1, 2, AB, menos 2AB. Entonces tenemos como resultado que el producto notable A menos B al cuadrado es igual A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Bueno, miremos un ejemplo que no sea con la fórmula general. Entonces en este caso vamos a tomar 5p menos 3n al cuadrado. Entonces nuevamente lo dividimos como factores. Entonces tenemos 5p menos 3n por 5p menos 3n. Tenemos nuestra rejilla de Tricky, entonces vamos a ubicar el primer factor en la primera fila. Comenzamos con el primer término, que es 5p. Esquina superior izquierda, 5p. Esquina superior derecha, menos 3n. Luego vamos a ubicar nuestro segundo factor en la última fila. Entonces tenemos esquina inferior izquierda, menos 5p. Esquina superior derecha, menos 3p. Vamos a hacer las multiplicaciones por este lado. Entonces tenemos más por más, 5 por 5, 25, p por p, p cuadrado, entonces más 25p al cuadrado. Por este lado, entonces tenemos menos por menos más, 3 por 3, 9, n por n, n cuadrado. Comenzamos ahora a hacer la multiplicación de las esquinas. Entonces tenemos 5p por menos 3n, entonces tenemos menos por más, menos 5 por 3, 15, pn. Y ahora vamos a hacerlo con las otras esquinas. Entonces tenemos más por más, menos 5p por menos 3n. Entonces tenemos como resultado más por menos, menos 5 por 3, 15, pn. Ahora tenemos las dos cantidades de esos productos, vamos a sumarlas. Signos iguales se suman, se deja el mismo signo, menos 15 más 15, 30, pn. Teniendo como resultado el producto notable 5p menos 3n al cuadrado menos 25p al cuadrado menos 30pn más 9n al cuadrado.
Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro último producto. Antes de comenzar, recalco mucho en la importancia de no solamente entender, sino de aprender haciendo. Es necesario que para poder tener habilidad, mayor habilidad, tengamos la capacidad y la habilidad, y eso definitivamente se consigue haciendo, pues aprender haciendo y haciendo ejercicios. Hay unos links que voy a dejar en los comentarios para poder practicar en línea, ¿sí? Entonces, por lo menos de estos 3 primeros productos notables. Vamos a comenzar con el tercero entonces. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, en algunos lo llaman la suma por la conjugada. Entonces tenemos A más B por A menos B. Vamos a comenzar haciendo la multiplicación de este. Entonces tenemos A por A más A por menos B más B por A, B por A, menos, más por menos, B por B, menos B por B. Listo. Reduciendo esto, entonces tenemos A por A, más por menos, menos, A por B, más B por A, menos B por B. Esto es, entonces, A por A cuadrado, menos AB, más BA o AB, entonces es 0, no aparece, y menos B por B, B cuadrado. Así entonces tenemos la regla general de este producto notable como que la suma de la suma de esta cantidad multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces vamos a ver ahora este producto notable visto de la forma gráfica. Entonces vamos a partir de una longitud A, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto en los dos productos anteriores, partimos de la longitud A, formamos un cuadrado con esta longitud B y le vamos a sumar, ¿sí?, una longitud B, ¿sí? Entonces acá tenemos la longitud B y aquí al ladito del cuadro le sumamos la longitud B. Con esa longitud B completamos la figura, ¿sí?, que se nos forma aquí de color azul, ¿sí?, teniendo en cuenta un lado A y un lado B. Por el otro lado, entonces tenemos una longitud A y ahora nos dicen que debemos restar una longitud B. Entonces tenemos aquí B y vamos a restarle de este lado. Entonces aquí lo voy a poner en una línea punteada azul turquesa para que entendamos que estamos restándole esta parte. O sea que el resultado es este recuadro que tenemos en color negro, ¿sí? Es un recuadro que tiene por un lado una longitud A menos B y por otro lado una longitud A más B. Así entonces lo que buscamos es que sumando y restando ciertas figuras logremos obtener esta figura naranja, que es de área A más B por A menos B, que es la que tenemos aquí en naranja. Vamos a comenzar ahora sí cómo podemos construirla entre lo que ya tenemos. Entonces así, entonces tenemos esta figura puede ser armada con, ya sabemos, con A cuadrado, que es la que tenemos aquí de color naranja, de color rosa. Este color rosa, entonces vemos aquí que es este cuadrado que es de área A cuadrado. Entonces así lo primero que hacemos es añadirle A cuadrado. Pero de ese A cuadrado nos sobra esta parte, ¿cierto? Esta parte de color rosado. ¿Quién es esa parte de color rosado? Entonces es un rectángulo de longitudes B y longitud A.
Es un rectángulo de área A menos B. Perdón, es un rectángulo de área AB. Entonces, que lo vamos a restar. Entonces, aquí aparecen las longitudes A y B y lo vamos a restar, a quitárselo. Entonces, ahí ya se lo quitamos y en la parte de abajo, entonces decimos que le quitamos el rectángulo AB. Bueno, ahora nos hace falta hallar este pedazo de acá, ¿sí? Este pedazo de acá, porque hasta ahora tenemos esta zona que está de naranja, pero hasta la parte punteada. No tenemos todavía este pedazo. ¿Quién es ese pedazo? Entonces, vámonos para acá. Ese pedazo podría ser, ¿cierto? Un rectángulo, ¿cierto? Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, un rectángulo de longitud B y de longitud A, ¿sí? Es decir, su área es AB. Vamos a ponerlo por aquí. Listo, lo vamos a poner. Entonces ya logramos añadirle, ¿cierto? Entonces, pero tenemos que, aquí hay una línea punteada azul turquesa diciendo que me sobra esta parte. Lo que necesito es de este rectángulo verde solamente la parte que tengo aquí arriba. Entonces es para tener en cuenta que me sirve, pero no me sirve completamente él. Entonces vamos a restarlo, vamos a agregárselo, porque lo que hicimos fue agregarlo. Entonces vamos a sumarle ese rectángulo AB. Listo. Ahora, pensemos que tenemos que quitarle, cortarle este pedazo de acá. Vamos a trabajar entonces de este lado, del lado izquierdo. ¿Quién es lo que sobra? Sobra esta parte, este cuadrado. ¿Quién es ese cuadrado? Ese cuadrado está compuesto por un lado B, otro lado B, ¿cierto? Entonces tiene un área de B cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo lo pongo encima, ¿cierto? Si yo se lo quito, le quito esa longitud, ¿cierto? Entonces, al quitarle ese cuadrado, que es de área B cuadrado, o sea, menos B cuadrado, se la quito. Entonces, fíjense que ya tengo la parte naranja, como resultado de la parte naranja que necesitaba tener desde un principio. Entonces, así tendremos que, ya reduciendo esto, entonces tenemos A al cuadrado, menos A más AB, tenemos 0, acá 0, menos B cuadrado. Entonces me queda A cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? Vamos a ver ahora este producto explicado con el método del gato. Entonces tenemos A más B por A menos B. Entonces vamos a ubicar el primer factor en la primera fila y vamos a ubicar el segundo factor en la última fila. Entonces comenzamos ubicando el primer factor en la primera fila. Entonces comenzamos ubicando A en la esquina superior izquierda y más B en la esquina superior derecha. En la última fila entonces tenemos A en la esquina inferior izquierda y menos B en la esquina inferior derecha. Aquí entonces vamos a hacer la multiplicación de los términos de A. Entonces tenemos A por A, ¿sí? A por A cuadrado. Entonces tenemos aquí A cuadrado. Y aquí tenemos más por menos menos, B por B, B cuadrado. Listo. Ahora vamos con la multiplicación de los extremos, de las esquinas. Entonces vamos a ubicarlas aquí en el medio. Entonces tenemos más por menos menos. Entonces tenemos A por menos B. Más por menos menos, AB. Por el otro lado, en la parte de abajo inferior, en el centro, tenemos A por más B. Entonces tenemos como resultado más por más, A por B, más AB. ¿Listo? Sumamos y tenemos como resultado signos distintos, restamos
tenemos 1 menos 1, entonces tenemos 0, 0, y me queda como resultado del producto notable A más B por A menos B, de la diferencia de estas dos, del producto de la suma por la diferencia de estas dos cantidades, como resultado A cuadrado menos B cuadrado. Bueno, y entonces ya para finalizar, vamos a mirar un ejemplo con este producto notable. Entonces tenemos nuevamente nuestra rejilla en forma de triqui. Vamos a ubicar el primer factor, lo vamos a ubicar en la primera fila, ¿sí? La primera fila que entonces comenzamos a ubicar 4x más 2, entonces esquina superior izquierda tenemos 4x, y aquí en la esquina superior derecha tenemos más 2y. En la última fila ubicamos el segundo factor, entonces por este lado tenemos 4x y por este lado tenemos menos 2y. Vamos a realizar entonces las multiplicaciones. Por este lado vamos a poner el resultado acá, entonces tenemos más por más, 4 por 4, 16, x por x, x cuadrado. Y por el lado de la y, entonces tenemos más por menos, 2 por 2, 4, y por y, y cuadrado. Listo. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones en cruz, entonces comenzamos con más 4x por menos 2y. Entonces tenemos más por menos, 4 por 2, 8 y xy. Vamos con la otra multiplicación en cruz, la ponemos en la parte central de abajo. Entonces tenemos más 4x por más 2y. Tenemos entonces más por más 4 por 2, 8, xy. Y finalmente realizamos la suma de estos dos productos. Entonces, signos distintos restamos. En este caso es 8 menos 8, entonces me da 0. Así, entonces tenemos como respuesta de este producto notable más 16x al cuadrado menos 4y al cuadrado, que es la respuesta de nuestro producto notable. Bueno, como les dije antes de comenzar el tercer producto notable, debemos aprender haciendo, sobre todo en matemáticas. Entonces, en los comentarios voy a dejar unos links para que puedan practicar en casa. Los que de pronto no tengan más acceso, pueden buscar en libros de álgebra para practicar y resolverlos, pues de pronto con el método del gato resulta siendo uno de los más fáciles, cuando se nos puede olvidar la regla general de cada producto notable. Pues no siendo más, me despido, que tengan un buen día, hasta luego.